Excelente, bien. Bueno, necesito saber, bueno, todo esto, ¿tienen dudas con respecto a nuestro diseño del curso, compañeros? Bueno, pues al parecer no. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a terminar con estos tipos de términos de mecanismos. Si nos da tiempo ahorita con todo lo que veamos, a empezar a recordar algunos perfiles vectoriales, ahorita lo empezamos a hacer sin ningún problema. En este caso, tenemos que conocer nosotros diferentes tipos de mecanismos. ¿Para qué? Pues nos ayudan precisamente a identificarlos y saber cómo se comporta uno del otro, ¿vale? La vez pasada habíamos visto un eslabón que es una pieza rígida, permite transmisión o transformación de un movimiento, no necesariamente tienen que ser piezas rectas, ¿vale? Ya después veremos técnicas para checar lo que es los centros de masa de estos eslabones. Tenemos la junta o par, que es la unión entre los eslabones. Las juntas normalmente establecen los movimientos para cada par de elemento. Puede ser rotacional, translacional o mixto. Entonces, nosotros, si yo puedo identificar en esta imagen, las juntas son las uniones, ¿vale? Y normalmente la distancia de eslabón se mide entre el centro de la junta al otro centro de la otra junta, ¿vale? Bien. Ahora tenemos dos, bueno, esas mismas juntas, pero ya las podemos apreciar a un nivel más físico. Tenemos una junta de revoluta. La junta de revoluta permite un movimiento rotacional. No tiene que ser un ciclo completo, no necesariamente tiene que girar 2pi o tiene que tener una revolución. En este caso, puede comportarse de manera oscilatoria, solamente de 0 a 90 grados, ¿vale? Tenemos la junta prismática. Entonces, la junta prismática solamente permite el movimiento translacional. En este caso la podemos conocer como corredera, la junta prismática, y la revoluta la podemos conocer um, como manivela, ¿vale? En este caso, la manivela y la revoluta van a ser mecanismos o son movimientos especiales de los eslabones que vamos a estar analizando directamente en el mecanismo, ¿vale? Tenemos la junta completa o par inferior, que es la unión entre los eslabones que permite un solo tipo de movimiento independiente entre ellos. Puede ser solamente rotacional o traslacional. Solamente estas juntas presentan un grado de libertad, chicos. Si ya checaron mi presentación, un grado de libertad es la capacidad de movimiento de un elemento mecánico, por así decirlo. Entonces, las juntas completas o par inferior solamente son las juntas que permiten un solo grado de libertad y un movimiento entre ellos, ¿vale? La semijunta o par superior, entonces esta permite más de un grado de libertad, puede ser rotacional y translacional, ¿vale? Entonces hay que identificarlas bien por una ecuación que vamos a ver ahorita. Tenemos una junta implícita. La junta implícita es cuando más de dos eslabones se encuentran sujetos mediante el mismo elemento físico, tal cual se menciona o tal cual se ilustra en esta imagen. En este que puede ser una junta revoluta, pero bueno, ya hay tres elementos que están unidos o anclados a este perno. Tenemos junta redundante. Este mecanismo tenemos que entenderlo correctamente. ¿Por qué? Porque es una junta que que al momento de que un eslabón es retirado, no va a modificar la cinemática, pero tiene que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, en este caso tenemos este eslabón, vamos a numerarlo. Uno, 2, 3. Ese sería el cuarto. A ver un momento.
Ok, compañeros, ¿pueden ver las diapositivas todos o nada más es problema del compañero Fernando? Yo tampoco puedo verlas, profe. Yo tampoco las veo, profe. Yo tampoco veo nada, profe. Buen día. Igual, tampoco. Mm, ok, déjeme checarlo, ¿va? ¿Ya lo pueden ver? Sí, profe. Yo ya, profe, gracias. Ok, cuando suceda eso, díganme, chicos, porque, bueno, hay problemas técnicos, ¿va? Bien, hago un review rápido. Eh, esta imagen, este eslabón, esta unión de eslabones es una junta revoluta, chicos, ¿vale? Como les comenté, en este no necesariamente tiene que tener una revolución completa, puede estar oscilando entre una cantidad de 0 y 180 grados. Esto lo vamos a conocer como manivela, ¿vale? En la imagen B tenemos algo que se llama corredera y esto se puede considerar como junta prismática. Solamente va a permitir el movimiento lineal en los eslabones que lo unen, ¿vale? Tenemos términos muy rápidos, que es la junta completa o par inferior, que son todas las juntas que, que permiten solamente un grado de libertad. Todo aquel unión, un perno, unión que contenga un perno que solamente permita un grado de libertad, eso se va a considerar como una junta completa o par inferior, ¿vale? Puede ser rotacional o translacional. Tenemos la semijunta o par superior. Es aquella que puede permitir un movimiento rotacional y translacional, y esto se considera más de un grado de libertad. Entonces, mientras nuestro mecanismo no identifiquemos semijuntas o pares superiores, esto va a ser igual a cero. La mayoría de los mecanismos que vamos a analizar tiene juntas completas o de par inferior que permite el movimiento solamente rotacional o translacional. Ahora, haciendo un pequeño review otra vez, la junta implícita es cuando más de dos eslabones se encuentran unidos mediante el mismo elemento físico, tal cual lo mostramos en la imagen. Aquí tenemos una junta revoluta y en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos tres eslabones, ¿vale? Entonces nosotros podemos identificar cuáles nuestras juntas simplistas en un mecanismo, ya que pueden ocasionar una pequeña paradoja. Ahora, tenemos la junta redundante. La junta redundante es aquella que si se retira no modifica la cinemática del mecanismo. Vamos a considerar el siguiente ejemplo y es donde nos quedamos. Tenemos este eslabón, el inicial lo voy a considerar como 1, 2 y 3. Y el eslabón que está en medio es el 4. Este eslabón se va a comportar de una cierta manera. Depende de dónde le coloque la fuerza. Si yo le coloco la fuerza o el torque aquí, este mecanismo se va a empezar a mover aquí, dependiendo directamente de la geometría que tenga este movimiento. Aquí la pregunta es, ¿qué hace este eslabón? Pues tenemos que ver, analizarlo y podemos determinar que como los tres tienen la misma longitud, las mismas dimensiones y el mismo método de anclaje, no pasa nada si yo lo retiro. Pero sí afecta al momento de que nosotros quisiéramos establecer una ecuación. ¿Por qué? Porque eso va a seguir evolucionando. A lo mejor este se va a comportar como oscilador. Va a estar atrás, adelante, atrás, adelante. Si quisieran ver el comportamiento, déjenme ver si tengo un video el cual nos puede ayudar a ilustrar esto. Deme un momento. Y les coloco el video. Aquí lo tengo.
tenemos ese movimiento, ¿vale? Entonces yo le estoy aplicando la fuerza donde directamente en este eslabón 1, o puede ser tanto aquí o puede ser tanto acá, según lo que alcanzamos a apreciar. Este ya no da una revolución completa. Lo que hace directamente es tener un movimiento entre, no sé, 20 grados y 150 grados a lo mejor, pero ¿quién lo limita? Lo limita este eslabón azul. Sin embargo, si yo le quito esa junta, que sería la parte del medio, se está comportando de la misma forma. Pero ¿qué altera? Altera el número de juntas y el número de eslabones que contiene mi mecanismo. ¿Vale? ¿Alguna duda con eso, chicos? No. Excelente, bien. Entonces ya sabemos que son juntas redundantes, ¿va? Entonces, vamos a ver ya un poco más formal los términos. Manivela, eslabón que puede realizar una rotación completa sobre una de sus juntas, ¿vale? No necesariamente tienen que ser respecto al eslabón fijo. Un acoplador, eslabón que conecta sus elementos con otros eslabones que presenta movimiento. Presenta movimiento de traslación y rotación simultánea. Oscilador, eslabón que presenta un movimiento angular alternativo sin llegar a realizar una revolución completa. El mecanismo que les acabo de mostrar lo vuelvo a colocar. ¿Cómo se comporta de un momento? Profe, entonces, ¿del medio es para darle estabilidad solamente? No, fíjate que no. A veces tenemos mecanismos que tienen que tener alguna forma estética. En este caso, si nosotros hiciéramos el análisis dinámico o el desgaste del material mediante factores ambientales, podemos determinar que este eslabón ahorita no tiene ningún esfuerzo, solamente está porque así se diseñó. Pero más que nada, este tipo de eslabones con juntas implícitas tienen problemas al momento de establecer la ecuación de Grashof o una ecuación para determinar el tipo de movimiento del elemento. Pero realmente si tú lo construyes tal cual, el mayor esfuerzo ¿dónde puede estar? En primera, si aquí colocas tu motor, el mayor esfuerzo que va a tener tu eslabón es en este punto. Ahora depende qué va a ser tu mecanismo, porque el mecanismo solamente hace una conversión de movimiento rotatorio a un movimiento semilineal. Entonces, si vas a estar cargando algo aquí, pues puede decir que este eslabón sí va a ser un elemento muy importante. Pero si solamente está en este eslabón jalando algo, pues realmente estás de acuerdo que está de más. Realmente depende de la aplicación física que tú le des. Ahorita lo que estamos analizando realmente es el comportamiento y las paradojas que se pueden generar con respecto a una junta implícita. ¿Dudas? Profe, y si, por ejemplo, si la parte del medio llega a estar en otra posición, bueno, en otro lado, por ejemplo, más cerca del primero, ¿llega a afectar también? Claro que sí, porque estás limitando el movimiento. Haz de cuenta que esto Ok. es una trayectoria. Mira, te muestro algo para que podamos ver cómo se comporta bien el mecanismo. Ese es un mecanismo, ¿vale? Entonces nosotros sabemos que ¿qué elemento es del mecanismo? Ahorita vamos. ¿Cómo se llama? Compañeros. ¿Es la junta, profe? Bueno, vamos a identificar, déjenme pausarlo. Las juntas es los centros que tenemos aquí, ¿vale? Sí. La manivela, ¿qué me está diciendo? Eslabón que puede realizar una rotación completa sobre una de sus juntas. Repito el video. ¿Qué eslabón está haciendo revoluciones completas? La
El más La pequeño. pequeña, ¿no? Ajá, Ajá, el que tiene el sí, pequeño. El más pequeño, ¿vale? El sí. acoplador, eslabón que conecta sus extremos con otros eslabones que presentan movimiento. Puede presentar rotación y traslación simultánea. ¿Cuál sería el acoplador? El más El que está largo, arriba, El ¿no? más largo. el de arriba. Es correcto, sí, tienen razón. Ahorita vamos a atacar su pregunta con lo que veamos aquí, ¿vale? El oscilador es el eslabón que presenta un movimiento angular alternativo, sin llegar a hacer una revolución completa. ¿Cuál es el oscilador aquí? El de la derecha, ¿no? Sería El que sostiene al acoplador, ¿no? exactamente el de la unión del Ujú. elemento fijo junto con el acoplador, ¿vale? Entonces, ya que conocemos eso, ahora vamos a ver otra vez este mecanismo. ¿Hay manivelas aquí? No, No. ¿Cuántos osciladores hay? dos, ¿no? Pero ¿de quién va a depender Mm, el ángulo del oscilador? ¿El Del... acoplador? Del primero. Del acoplador. El acoplador, ¿qué es lo que hace? Véanlo otra vez. El acoplador es el que limita el movimiento más allá de un ángulo en el último elemento. ¿Están de acuerdo? El último oscilador. Sí. Entonces, si usted le llegara a poner el mecanismo, o perdón, el eslabón aquí, ¿qué pasaría? Se detiene, ¿no? Se El rango de detiene. movimiento cambiaría. El movimiento cambiaría y solamente podría a lo mejor estar haciendo esto. ¿Están de acuerdo? Por la Sí. geometría y los límites que tú le colocas al mecanismo. Pero en este caso, como está a una distancia simétrica de entre el 1 y el 3, eso se considera una junta implícita y este no altera la cinemática. Es decir, sí altera la geometría, pero la cinemática no. ¿Y qué es la cinemática? Realmente el estudio de los ángulos, de las velocidades, aceleraciones angulares de mi sistema. ¿Vale? ¿Están de acuerdo que si dibujo vectores, aquí habría un vector, el cual puede representar la velocidad y aceleración angular? Entonces la pregunta es, ¿qué tan rápido quiero que gire mi mecanismo? ¿Qué va a pasar si este motor, el que está conectado al oscilador 1, tiene un gran torque? ¿O tiene muchas revoluciones? Pues, ¿qué va a hacer? Pues lo que va a estar haciendo es hacer que el mecanismo se mueva tan rápido que va a ocasionar fricción en los elementos y puede llegar a la destrucción del mecanismo. Entonces, no sé si ya quedó claro cuál es el objetivo de este eslabón o cuáles son las restricciones si yo lo coloco más a la izquierda o más a la derecha. ¿Alguna duda, chicos? No, Bien. no. En este caso vamos a continuar. Vamos a continuar y entonces tenemos la corredera, eslabón que realiza un movimiento alternativo sobre una guía. Puede ser recta o curva, tal cual lo vemos en esta imagen. La corredera es lineal, pero también puede ser en forma de curva, no tiene que ser solamente lineal, ¿vale? Al igual que la forma de los eslabones. Ahora tenemos que un mecanismo es un conjunto de eslabones unidos por juntas formando una malla cerrada donde al menos uno de los eslabones está fijo al marco de referencia. Entonces regresamos de un momento, aquí está, a este video. ¿Y cuál sería mi eslabón fijo? El que tiene como los tornillitos o algo así. Bueno, El de abajo, ¿no? pero ¿qué características tiene con respecto a los otros tres? No se mueve. Que los une a los otros tres. Los une El Que que es está más fijo. grande. y es el más grande. Ajá.
el eslabón más grande, normal y habitualmente se ocupa como eslabón fijo. Pero también podríamos establecer un eslabón fijo en este. ¿Y el movimiento están de acuerdo que cambiaría completamente? Sí. Al igual, Sí. puedo establecer mi eslabón fijo en la parte de arriba y podemos tener estos movimientos. Ahí depende qué tipo de anclaje tenga y es en cada uno de los de las 4 barras. En este caso, en el más pequeño es el fijo, en este caso es el que vimos ahorita, en este caso el oscilador es el que está fijo y en este caso es el acoplador. ¿Alguna duda del eslabón fijo? No, profe. Vale. Entonces, ya que conocemos esto, vamos a ver un término importante. La movilidad indica la cantidad de entradas de movimiento que admite un mecanismo. Algunos tipos de mecanismos aceptan una sola entrada. ¿Cuál sería el método de entrada? Pues sería un motor. Hay otros mecanismos que si ya los diseñamos, pues ya aceptan 2 o 3, dependiendo la característica del mecanismo. Usualmente es 1. ¿Vale? Entonces, vamos a ver la ecuación de movimiento de Gröbler. Si ya vieron la diapositiva, bueno, si ya vieron la diapositiva desde la semana pasada que les proporcioné el material, tenemos que esta ecuación directamente nos representa los grados de libertad en un mecanismo, ¿vale? ¿Qué es un grado de libertad? La capacidad de movimiento de un mecanismo, por así decirlo. Ahora, ¿qué me está diciendo esta ecuación? La ecuación directamente tiene una fórmula establecida que sería 3 a la n, 3 por n menos 1 menos 2j1 menos j2. M significa la movilidad del mecanismo. N es el número de eslabones en el mecanismo. Ahora quiero que alguien me diga la diferencia entre pares inferiores y pares superiores, chicos. Chicos. ¿Cómo, profe? Hola. Sí, necesito la diferencia, que me diga la diferencia entre pares inferiores y pares superiores. Ajá. Pues ese es en donde están ubicados las juntas, ¿no? Ok, entonces en este mecanismo, ¿cuántos pares inferiores y cuántos pares superiores hay? Pues Dos habría 2 y inferiores. 2, ¿no? ¿Mandé? Habría 2 y 2. ¿Están de acuerdo todos? No, habría uno y uno, ¿no? 1 y 1. Ahí habría uno y 2 y uno. 2. Otro, ¿al que Que dice? diría que serían 4, ¿Por qué habría 4? porque son los que establecen la unión entre los eslabones. No, tal vez, no, eso sí, sí son 4, pero no porque establezca la unión de eslabones. Vamos a ver, regresamos y... Ok, dice junta completa o par superior. Es una junta, obviamente una unión, en donde solo permite un tipo de movimiento. Pregunta, ¿cuántos está permitiendo un solo tipo de movimiento? Todos. Todos, ¿ok? ¿Por qué? Porque solamente están presentando ¿qué? Rotación. ¿Y esa junta cómo se llama? Este tipo de juntas. Junta completa. ¿Mandé? Es una junta implícita, ¿no? ¿O no? No. No, era la primera junta, ¿no? A ver, recuerden, junta revoluta da revolución. Junta prismática solamente hace traslación. Entonces, aquí ¿cuántas juntas revolutas hay? 4. 4, excelente. 3, ¿no? ¿Por qué habría no, nada. 3? A ver, Bueno, es que yo vi que la que da la revolución completa es la de donde está el eslabón pequeño, ¿no? ajá, exactamente.
Ahí pero esas dos juntas dan la revolución completa y las otras la dan como casi a la mitad. Sí, son pero las puedes osciladores. De permitiendo el hecho, movimiento. repetimos. Esto se llama manivela, acoplador, oscilador y Mm, eslabón fijo. Pero todos se mueven, ¿están de acuerdo? Ujú. Entonces, si sí, todos se mueven y no hay una traslación, no hay un eslabón que salga o que modifique su trayectoria, todo esto lo vamos a considerar como pares inferiores, porque solamente permiten un grado de libertad, ¿vale? Ahí está. Las juntas inferiores solamente permiten un tipo de movimiento y aquí no alcanzamos a ver otro tipo de movimiento. ¿Quedó claro? sí. Ahora, ¿cuántos pares superiores hay? Ninguno. ¿O sí? No, ninguno. Recuerden, el número de juntas no es reemplazable. Nosotros si tenemos una junta, un par inferior, no puede ser un par superior. Al menos que presente rotación y traslación, en este caso se va a considerar como un par superior, ¿vale? Sí. Entonces, si hacemos la ecuación, ¿qué tenemos? ¿Cuántos números de eslabones tenemos? 4. 4 menos 1, 3. 3 por 3, Ajá. 9. Menos 2 por 4, 8. 9 menos 8, 1. No. Entonces me está diciendo que por lo menos un eslabón se necesita mover para que todo el mecanismo funcione. ¿Vale? ¿Alguna duda con esta ecuación, chicos? No. No, profe. Bien. Entonces, tenemos que los mecanismos con grado de libertad igual a cero o grado de Profe, una libertad. duda. Ajá, sí, dígame. Es que no me quedó bien claro por qué eran superiores. O sea, ¿es por mediante revisando la ecuación o por qué razón se les llama superiores? Ok, bien, lo vuelvo a repetir sin ningún problema, ¿vale? Sí. Vamos a comprender cómo funciona una junta, bueno, una corredera. Esa es una corredera, chicos, que se Solo llama movimiento. junta prismática, ¿vale? Tenemos algo más físico. ¿Cuáles son las juntas revolutas? Son las que están girando, ¿vale? ¿Cuál es el eslabón que está teniendo movimiento ahorita lineal? La corredera. Así se comportaría la junta prismática y la junta revoluta. Primero, ¿alguna duda con estas diferencias? No. Bien, entonces nosotros tenemos que verificar qué tipo de juntas son. Sabemos que la junta de par inferior o considerada como par inferior solamente permite un solo tipo de movimiento. Ya pueda ser rotacional o de forma traslacional. Solamente uno. En este caso, yo puedo decir que esto es una junta que un par inferior porque no se está trasladando, pero sí está rotando. La corredera está trasladando, pero no está rotando. Y este elemento también sigue siendo una junta revoluta. ¿Por qué? Porque está rotando, pero no se está trasladando tal cual el video que yo te coloqué. Entonces, cuando nosotros tengamos en un mecanismo, de un momento, aquí está, este tipo de o tengamos este tipo de mecanismo, ahora sí, ¿cuántas juntas de par inferior tienes? No quiere decir que sean las de abajo, sino solamente las que están haciendo un tipo de movimiento o las que están permitiendo un tipo de movimiento. En este caso, esta gira, esta también gira, esta está girando y esta también está girando.
no está haciendo más que girar. Por lo tanto, esto se le considera un grado de libertad. Por lo tanto, me está diciendo que son todas las juntas que solamente presentan un grado de libertad. Y una semijunta o par superior no se refiere a las de arriba, sino son movimientos que ya tienen rotación y traslación en una sola junta. Si este elemento tuviera un eslabón que saldría, esto alteraría totalmente el movimiento del mecanismo. Pero en este punto ya sería una junta de par superior si tuviera un elemento que estuviera saliendo o entrando. No sé si ya quedó claro la diferencia entre par inferior y par superior. Sí. Bien. Entonces, bueno, si ya quedó claro, vamos a ver los tipos de mecanismos o los grados que puede establecer la ecuación. Si nosotros tenemos mecanismos con grados de libertad cero o negativo, se conoce como mecanismos bloqueados. Si tenemos mecanismo con grado de libertad igual a cero, se conoce como bragueros, ¿vale? Entonces tenemos aquí que la movilidad del mecanismo, ¿cuánto es? Cero. Este eslabón no se va a mover. No tiene ningún tipo de movimiento. En este caso tenemos el que acabamos de analizar. ¿Por qué no estamos mezclando? ¿Por qué no se alcanza a visualizar el último eslabón? Porque normalmente el eslabón que es fijo se considera con los tipos de uniones que tenemos. Eso va más que nada a diagrama de cuerpo libre, ¿vale? En este caso, aquí tenemos un eslabón con un grado de libertad. Pero aquí, ¿qué tenemos? ¿Cuántas juntas, cuántos pares inferiores y cuántos pares superiores tenemos en esta imagen, chicos? 2 y 2. ¿Cuál sería el primer par inferior? Este unión que permite rotación o traslación, o los dos. Rotación. 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 Este, Rotación. Rotación. este Traslación. y este. Traslación. Rotación. Puede ser rotación y puede ser traslación. Traslación. ¿Por qué? Porque esa es una corredera, ¿vale? Oh, ok. Es como una caja. Empujan una caja en el suelo y va a tener un movimiento de traslación. Pero si es una pendiente, va a tener un poco de rotación. Entonces ese es un mecanismo con 2 grados de libertad. Aquí lo importante, chicos, es conocer los términos. Lo más difícil es aprendérselos, pero una vez que nosotros ya los colocamos o ya los conocemos, ya podemos definir qué tipo de par es y ocupar nuestra ecuación precisamente para poder verificar qué tipo de movimiento tiene, ¿vale? ¿Dudas? No. Bien. No. Ahora vamos a ver algo que se llama la paradoja de Gödel. En este caso, chicos, vamos a establecer una relación directa entre esta ecuación y este mecanismo, ¿vale? Lo voy a colocar aquí, déjenme abrir el PowerPoint para tener mejor la imagen. Denme un momento. Aquí está. ¿Vale? Entonces, chicos, calculen la ecuación de movimiento de este mecanismo, chicos.
Es 1, ¿no, profe? ¿Ok? Sí, es 1. En este caso quiere decir que solamente un eslabón tiene que tener un movimiento para hacer actuar el mecanismo, ¿están de acuerdo? Sí, profe. Ahora quítenle este eslabón, porque están de acuerdo que esto es una junta implícita. No debe alterar la cinemática de mi mecanismo. Por favor, quiten este eslabón y analicen la ecuación otra vez. Eh, Era 0, ¿no, profe? Entonces hay una paradoja, porque estás de acuerdo que yo les estoy enseñando que en este punto un mecanismo 0 es un mecanismo bloqueado. Y en Sí. este caso, con lo que ustedes ya alcanzaron a ver en el video, si yo le quito, tenemos este movimiento, la ecuación está correcta porque dice que al menos un eslabón se puede mover para hacer actuar el mecanismo. Entonces, si yo le quito ese redundante, está teniendo exactamente el mismo movimiento. Entonces, esa ecuación se está generando una paradoja y es conocida como la paradoja de Gröbler, ¿vale? Entonces, hay veces que con juntas redundantes no funciona esta ecuación. Por eso es importante saber cómo se va a comportar el material. La ecuación solamente nos ayuda para conocer la movilidad del mecanismo. Como lo vimos, un mecanismo de movilidad cero es un mecanismo, ¿cómo se llama? Chicos, ¿cómo se llama? De movilidad 0 bloqueado, ¿no? Bloqueado, ¿vale? El mecanismo movilidad 1 ya lo conocemos y el mecanismo movilidad 2, este eslabón va a estar teniendo rotación y traslación al mismo tiempo, ¿vale? ¿Dudas con esta paradoja, chicos? Yo tengo una pregunta, profe. Sí, dígame. Entonces, si el mecanismo tiene menos de 3 eslabones, ¿es una paradoja? No, si un mecanismo tiene menos de 3 eslabones, ¿qué sucede? Vamos a analizar esta ecuación con más bien esta forma con esta ecuación. ¿Cuánto da, compañero Fernando? Da 1, ¿no? ¿Da 1? ¿Cuántas juntas, cuántos pares inferiores tenemos? 3, ¿no? Y 2 Ah, eslabones. no, es que lo hice con lo de arriba, perdón. Menos 1. Ok, entonces quiere decir que un grado de libertad negativo o igual a 0 se van a considerar como mecanismos bloqueados. No entra en paradoja. Lo que entra en paradoja es cuando nosotros tenemos juntas implícitas. ¿Por qué? Porque va relacionado. Perdón, la junta redundante es aquella junta que si la retiramos no modifica la cinemática. A lo que me refiero cuando digo no modifica la cinemática es de que no modifica velocidades, no modifica aceleraciones, no modifica los ángulos de los ángulos de desplazamiento. Entonces ahí ya no aplica absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no está teniendo un efecto directo, como si tú le quitaras el acoplador. Si tú le quitaras el acoplador y unieras estos tres elementos, pues este elemento posiblemente ya no tenga un movimiento
tal cual como tú lo estás deseando, ¿vale? Nada más es ocupar la ecuación. Cuando entra paradoja es eso, pero es por la naturaleza propia de la ecuación, ¿vale? Sí, ¿Dudas? profe. Gracias. Vale. Entonces, pues realmente esto es parte de nuestra primera clase que no nos dio tiempo de terminar. Ahorita voy a empezar con un poco de algoritmos. En este caso, la pregunta detonante les voy a extender la fecha por lo que sucedió. Quiero que me investiguen cuál es la importancia del análisis de la cinemática de mecanismos en la ingeniería mecatrónica, ¿vale? ¿Cómo quiero que me contesten estas preguntas? Esas preguntas se llaman preguntas detonantes. ¿Por qué? Porque con estas damos apertura a un tema en específico y aparte lo que me ayuda es para difundir el conocimiento. Esto realmente tiene que ir con un protocolo. El protocolo ya también, si no me equivoco, se los cargué en la plataforma. Y si no, ahorita lo checo. En pocas palabras, tiene dos estructuras nuestra participación y va a ser dentro de los foros de discusión. Tiene que realizar una aportación siguiendo todas estas instrucciones o las que correspondan. En este caso, de forma. De contenido, aquí debes cumplir esta parte. Para no leer todo esto, vamos a ver un ejemplo. El ejemplo más ilustrativo es el último. Si yo le estoy preguntando acerca de cualquier cosa, en este caso de la cinemática, por ejemplo, dependiendo de la hora van a saludar y van a tener esta estructura, pero desarrollando o desmenuzando o respondiendo la pregunta que la que yo les proporcioné en la plataforma, ¿vale? Sigue su aportación. Si van a citar autores o a investigaciones o avances recientes, tienen que ocupar la guía formato APA. Si no me equivoco, también ya se las proporcioné. Entonces, la parte de su aportación final puede ir con una bibliografía, ¿vale? Todas las páginas de donde sacaron la información, dependiendo del formato APA. En su aportación inicial debe tener un requisito, tiene que tener una pregunta para continuar con el tema. Por ejemplo, aquí hace su aportación, toda, y puede generar una pregunta la cual promueva la participación en el foro. Por ejemplo, si tú dices, ¿qué relación considera la cinemática con la dinámica? Ah, pues alguien te tiene que contestar. La restricción o el requisito es de que ustedes mínimo a dos compañeros le respondan a sus preguntas, ¿vale? Ese es el requisito. No se vale, estoy de acuerdo, tienes toda la razón, muy aportación muy buena. No, no, no. Yo quiero que con respeto, con profesionalismo, con bases técnicas y métodos de investigación, ustedes determinen si la aportación de su compañero es valiosa, si no es valiosa. Inclusive a veces muchos investigamos y nos dan un tema nuevo de apertura. Entonces tú investigas y haces la pregunta de retroalimentación referente a ese tema y tus compañeros te van a empezar a retroalimentar, ¿vale? No necesariamente tiene que ser cada aportación debe tener dos retroalimentaciones, porque hay retros que pues pueden estar tan completas o aportaciones tan completas que no necesitas o no sabes cómo retroalimentarla. Normalmente nos inclinamos por las que están bien básicas. Y ahí sí, ahí está, tienen como hasta 15 comentarios, ¿no? Entonces depende de ustedes, pero quiero que lo manejen con profesionalismo, chicos. Entonces, mediante esta guía, si tienen dudas, con gusto les respondo en el WhatsApp y les explico más acerca de esto, ¿vale? Entonces, tenemos, de un momento que ya lo cerré. Ahí está.
Entonces nuestra pregunta detonante es ¿cuál es la importancia del análisis de la cinemática de mecanismos en nuestra carrera, ¿vale? Esta tendrán un plazo máximo al miércoles para contestarla. Y el jueves que nos veamos, ya vamos a discutir un poco más de estos términos y posiblemente su vocabulario aumente en relación a esta pregunta. ¿Alguna duda con este tipo de preguntas, chicos? No, profe. Sí, dígame, compañero Yair. Bueno, yo no he revisado el formato, bueno, donde vienen esos como requisitos para entregarla, pero bueno, le quería preguntar a usted, que si lo tenemos que agregar así como un tipo comentario para responder y, bueno, o sea, sí, se tenía que agregar como un tipo comentario. No sé si me entienda. No, a ver, otra vez. Ah, bueno, que, o sea, para entregarla, se tenía que realizar como solo un comentario en la entrega de la tarea. O se tenía que hacer en un Word, subirlo, y de ahí los compañeros iban a tomar las preguntas para responder. Te explico con un ejemplo, ¿vale? Dame un momento y te pongo un ejemplo. Dame un momento. Cursos. Por ejemplo, en este curso que tengo, ya un poco más avanzado, yo les hago una pregunta referente a qué avances ha tenido el área de mecatrónica en el campo de la inteligencia artificial, ¿vale? ¿Qué hacen los alumnos? Ellos contestan en base a toda su investigación que realizaron, ¿vale? Toda la investigación. Y pone en este caso sus referencias. ¿De dónde sacó la información? Tenemos otra aportación inicial. Y pone todos los avances que ha tenido. No te puedo decir que exista un límite, compañero. No te puedo decir, sabes que una hoja, no, es lo que tú quieras hacer realmente, porque es respuesta a una pregunta de apertura de tema. Y ve todas las referencias de donde sacaron la información. Y aquí tenemos una respuesta. No Yo solamente... tengo una un momento, compañero André. En este caso, tenemos la respuesta a esa aportación. Entonces aquí hace un comentario y responde la pregunta que realizó el compañero. Esa es la estructura. No sé si ya quedó claro, compañero. Sí, ya quedó claro. A ver, compañera Andrea, disculpe, dígame. bueno, es que era lo que él lo que él se refería era que si ahí donde le vamos a dar ahí donde diga escriba un comentario y ahí vamos a subir nuestra respuesta. Yo supongo que era lo que él se refería, creo. ¿Era eso, compañero? Sí era eso, pero como vi aquí que lo están haciendo como yo pensé, pues ya me quedó claro. Ok, disculpe, fue error mío de interpretación, ¿vale? Disculpen, va. Entonces, espero que haya quedado claro esta parte. Y ahora su primera tarea de esta semana, ¿vale? Tenemos que realizar una investigación acerca de la paradoja que vimos. Y necesito que realicen un video de mínimo de 3 minutos donde expliques por qué se hace la paradoja, qué es la paradoja, algún ejemplo que pueda hacer con palitos de paleta, si puedes. En este caso, para ilustrar qué es lo que está sucediendo con la paradoja de Gröbler. Entonces, ese video lo van a subir a YouTube. Pueden grabarlo con lo que ustedes quieran, pero yo nada más les pido 3 minutos, no 40 segundos en la introducción, no. 3 minutos explicando cuáles son las condiciones
por qué se da la paradoja de Gröbler. En este caso también, si quieren ocupar alguna pizarra electrónica, si quieren dibujar en Paint o en algo, por lo menos que se vea un poco más claro, o si quieren ocupar el mismo Word o otro programa para establecer las ecuaciones, es posible. Así como también acepto que se estén grabando en el cuaderno, estén explicando, desarrollando ustedes la fórmula y un ejemplo construido a lo mejor con unos, no sé, unas agujas o no sé, unos palitos de paleta, lo que sea. Pero con eso ustedes pueden verificar los movimientos y puedan entender un poco más de la relación de la paradoja de Gröbler, porque eso va a ser muy importante cuando ya estemos analizando los mecanismos. Vale, ¿dudas con esta tarea, chicos? Sí, profe, dijo que esto es para el miércoles, No, bueno, entre estos días. la pregunta detonante es para el miércoles porque no vale la pena hacerla Ajá. hasta el domingo. Pero Ok. recuerden que las actividades son de lunes a domingo. Quiero que le dediquen el tiempo necesario a esta materia, ¿vale? Ujú. No les exijo más, tampoco les exijo menos, solamente lo que consideren que requiere esta materia. Entonces, si yo les pido una investigación, a lo mejor es una tarea normal que veríamos en clase. En este caso, yo lo que quiero es de que del lunes a domingo va a estar apertura de esta actividad, pero si tú empiezas a trabajar el domingo a las 10 de la noche, solamente vas a tener 2 horas antes de que se cierre la actividad. Ah, ok. Por lo Ujú. cual yo les pido lo bueno que tenemos clase el lunes en la mañana, entonces les doy los temas y conforme va pasando la semana los vamos desarrollando. Si alguien lo llega a tener Ujú. antes, excelente, no quiere decir que si lo hacen luego esté mal. El sistema en línea tiene esa bondad de que ustedes dedican el tiempo a lo que requieren solamente, ¿vale? Ok. Entonces ustedes gestionan su tiempo, ahí es de ustedes. Obviamente la tarea yo las ocupo en las presentaciones. Aquí cambia el estereotipo de, a ver, reviso la tarea. No, no, no. Yo les doy la tarea Sí. y ustedes lo hacen y si la hacen van a saber qué es lo que estoy hablando. Y si tienes duda con la tarea, excelente, me dices en la plataforma o me dices en el grupo, maestro, tengo duda. Yo checo tu duda y la explico en la videoconferencia. Vale. ¿Vale? Entonces, pues Sí. más que nada, Muchas gracias. de nada. Esta es nuestra introducción, chicos. Vamos a ver ahorita en esta hora que queda nuestro desarrollo, lo que es el algoritmo matemático. Para ello vamos a ocupar una pizarra electrónica. Recuerden que estoy grabando este video para que podamos, en caso de que tengan alguna duda, nosotros podamos verificar ese video en la red y podamos aclararla sin ninguna duda, ¿vale? Entonces, deme un momento, chicos, en lo que preparo su clase, ¿vale? Bueno, la pizarra, perdón. ¿Dónde estás? Aquí estás. Bien. Vamos a ver algunos fundamentos matemáticos que debemos tener a la hora de analizar ciertos mecanismos, pero va en relación a formas vectoriales, a planos cartesianos y a relaciones de forma paralela y perpendicular. De un momento y lo conecto a la pizarra. Bien. Ok. Vamos a ver. Vale, chicos. En este caso, ¿todos alcanzan a ver la pizarra? Sí, Sí, profe. Vale. Vamos a ver Vamos a comenzar. ¿Qué es la notación polar compleja, chicos? ¿Conocen el número de Euler? sí. Ok. Sí. ¿Para qué se ocupa, compañero, la notación polar compleja? ¿O cuál es la razón por la cual nosotros la ocupamos?
Los espero. Para hacer la multiplicación con 2 por 10 con una notación científica. Explica un poquito más, por favor. No lo entendí muy bien. O sea, la forma polar de un número complejo. Ajá, sí, ¿cuál es la forma? ¿Para qué se ocupa? Ah, ¿O para qué la han ocupado ustedes? No la escuché, compañera. De un momento que no me deja dibujar en la pizarra. Ok. Vale, vamos a conocer la notación polar compleja. ¿A cómo normalmente se representa con Z? Que es igual a una constante K, M, por E a la J, por un ángulo. ¿Están de acuerdo? Esta es la notación que nosotros hemos estado manejando. ¿Qué es lo que significa? Pues vamos a considerar ahora un vector. Vamos a considerar un vector. En este caso, está. Lo tenemos aquí. Y este vector lo vamos a considerar como RP. ¿Están de acuerdo que por la notación polar aquí se encuentra qué? El ángulo el cual va a estar girando este vector en un plano XY. Pero si nosotros hiciéramos, descompusiéramos el vector en sus componentes, ¿están de acuerdo que las componentes serían de esta forma? Este sería la resultante. ¿Y este qué sería? RP por el coseno de X y RP por el seno de X, dependiendo de dónde aperture mi ángulo. Pero a Ok. veces ocupar una función de seno y coseno. Disculpe, profe, no se escucha. Ok, perdón chicos. Otra vez. Bien, Ok. gracias por decirme. En este caso, chicos, vamos a ver la notación polar compleja tiene esta forma, ¿vale? Vamos a considerar un vector XY, bueno, un plano XY con un vector RP. En este vector tenemos un ángulo, el cual va a estar variando con respecto a quién? Al tiempo. Es decir, en un tiempo T0, el vector se encuentra con un ángulo, por ejemplo, de 45 grados. Pero si yo lo dejo pasar otro tiempo y está girando, este vector en un T1 va a tener ahora esta apertura de grados. Al igual que si yo coloco ahora un vector en este punto, en un tiempo T2, va a tener otra componente en los grados de apertura. Y esto va a estar girando, girando, girando. ¿Pero de quién depende? Pues depende directamente del ángulo θ. Si nosotros tomamos ese vector RP y lo trasladamos, le ponemos RP, está el plano X y está, bueno, el eje X y el eje Y. Si yo un vector se puede descomponer en las componentes con la cual se construyó, por lo tanto nosotros podemos decir que existe aquí una componente y aquí otra componente que ocupando la ley del paralelogramo se pueden trasladar los vectores. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que hacemos al analizar un vector. Entonces, estas componentes, ¿cuáles? Pues es la longitud de ese vector que es RP. Por lo tanto, eso sería RP por el coseno de X y RP por el seno de X.
Ese es igual a la resultante. En este caso estamos haciendo exactamente lo mismo, pero lo podemos, o más bien, a veces ocupando cosenos y senos, suele ser un poco más complicado. Por lo tanto, nosotros podemos pasar a una notación compleja que puede satisfacer las necesidades que estamos buscando, ¿vale? Entonces, si no, vamos a partir ahora, voy a seguir colocando la notación compleja. Vamos a colocarla acá arriba ya en forma. Nosotros sabemos que es Z es igual a KM por E a la J teta, ¿vale? Vamos a partir ya bien en forma de este plano y tenemos ahora sí el vector RP. Aquí tenemos el eje X, tenemos el eje Y, aquí tenemos el ángulo y aquí que tenemos la longitud de ese vector y este lo vamos a conocer como RP minúscula. Entonces, si yo aplico la notación compleja, ¿cuál sería? A este vector vamos a considerar que esto sea RP es igual a ¿qué? A la longitud del vector, que sería RP, que multiplica a la exponencial por J, teta, pero ese teta ahora a quién corresponde, la vamos a llamar teta P, ¿vale? Entonces, un vector tanto se puede establecer en sus formas, en sus componentes XY, como en una notación compleja. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Bien. Entonces, si nosotros queremos, podemos hacer variar el ángulo con respecto al tiempo. Es como si colocara un pequeño motor aquí ahora. Vamos a partir y vamos a conectarle ahora una junta. Esa junta va a estar directamente en el suelo. ¿Qué tipo de junta es? ¿De par inferior o par superior? Inferior. Solamente permite un movimiento y ese movimiento va a denotar que un movimiento en el sentido contrario de las manecillas del reloj, ¿vale? Por lo tanto, vamos a analizar algo que se llama movimiento rotacional puro. Quiere decir que el movimiento rotacional puro es si yo varío ahora teta p con respecto al tiempo. ¿Qué tendríamos que hacer, chicos, ahí? Si quisiera encontrar la ecuación de la velocidad, ¿qué tendría que hacer con esta ecuación? ¿Despejarla, profe? Despejarla, pero aquí podríamos obtener, porque al final de cuentas vamos a identificar qué es lo que conocemos. ¿Conocemos la longitud del vector? Sí. ¿Conocemos el valor del vector? Sí. ¿Conocemos su posición inicial? Sí. Solamente tendríamos que hacer un pequeño ciclo for de 0 a 360. Teta p va a valer de 0 hasta 360. Y ahí nosotros tendríamos que graficar este vector y este vector va a estar dando vueltas. Pero ¿qué estoy graficando? El desplazamiento. Estoy graficando el desplazamiento en diferentes intervalos de tiempo. Entonces, para poder obtener una ecuación de velocidad, ¿qué tengo que hacer? Tengo que derivar esta ecuación. Entonces, vamos a colocar y sería RP es igual RP por E a la J teta P y tenemos que derivarlo. ¿Cuál sería la derivada de esa ecuación? ¿Cómo la resolvemos? Pues tenemos que establecer una función en particular porque esto están de acuerdo que es constante. Esto lo vamos a tomar como una constante porque la longitud no varía con el tiempo. Si variara con el tiempo sería una junta prismática y este mecanismo ya no se podría analizar de esta forma. Por lo tanto, nosotros tenemos que RP es constante. ¿Qué tendríamos que hacer? Derivar a esto. Por lo tanto, la derivada, ¿cuál sería? Sería RP por E a la U, ¿están de acuerdo?
Por lo tanto, nosotros sabemos que RP, que es la derivada de U por E de U, ¿están de acuerdo? Entonces Sí, nosotros profesor. tenemos que RP es la derivada de ¿quién? RP por J por la derivada de teta P sobre el diferencial de tiempo que multiplica E a la J teta P. Y este término lo vamos a considerar como omega y esto lo vamos a considerar como la velocidad angular de mi mecanismo, ¿vale? Voy a reescribir la fórmula, entonces mi fórmula sabemos que la velocidad del punto P es igual a ¿qué? A J por quién? Por omega P, que sería la velocidad angular, que multiplica a RP por E a la J teta P, ¿vale? Y esta sería mi ecuación de velocidad. ¿Esto qué me ayuda? Pues principalmente, si yo lo reescribo nuevamente, yo obtengo que es J por omega P por el vector RP. Porque al final de cuentas, este punto, este punto tiene esta forma. ¿Están de acuerdo? Entonces yo lo reescribo y yo determino que hay una componente imaginaria que ya es J. J por la aceleración angular por el vector RP. ¿Y eso qué me va a generar? Vamos a proponer un plano en 3D. Ahora sí, en un vector de 3 dimensiones. Aquí está. Aquí está X, aquí está Y y aquí está Z. Ahora nosotros vamos a dibujar el primer vector RP en este punto. Esto sería RP en tiempo 2 y vamos a poner otro vector aquí que sería RP en tiempo 1. Obviamente aquí hay un ángulo, ya está implícito. ¿Qué quiere decir ese vector o esa componente J? Que es una componente perpendicular. Es decir, si yo reescribo, genero mi vector de velocidad o más bien de velocidad angular, esto lo vamos a considerar como omega p. Es un vector perpendicular al plano XY. ¿Qué va a generar? Ahora sí puedo verificar. Si yo le doy un movimiento a este vector, le voy a dar este movimiento en sentido positivo. Vamos a tomarlo. ¿Qué quiere decir? Que esto, omega p, es mayor a 0. ¿Qué va a pasar? Tenemos el primer vector, el vector RP en un tiempo 1. Y aquí existe un ángulo teta P1, si lo quieren ver. En un tiempo 2, ¿qué pasa con el ángulo? Incrementa. Por eso se está llamando un movimiento rotacional puro, porque el vector es perpendicular al plano XY, el cual me va a generar un movimiento en contra del sentido de las manecillas del reloj. Y es exactamente lo que está pasando. En este caso lo estamos viendo en un plano XY, pero están de acuerdo que en este punto está el vector saliendo de la pantalla. Y si ese vector lo giro, ahora sí me va a dar un movimiento y que va a estar incrementando. Va a estar incrementando teta p con respecto al tiempo. Y es lo que nos está diciendo, que la velocidad angular es la variación del ángulo con respecto al tiempo o es el desplazamiento con respecto al tiempo. Por lo tanto, si ahora nosotros dibujamos nuevamente mi plano XY, Z, aquí está, X, Y, Z, y yo ahora dibujo un vector en este punto, y ahora este lo vamos a llamar como RP en tiempo 1, vamos a considerar este RP en tiempo 2, ¿qué es lo que está sucediendo? Tenemos que dibujar un vector perpendicular al plano XY, pero en este caso ahora el vector no pasa aquí, sino sale en este punto. Y este es el vector omega p, que sigue siendo perpendicular pero con signo contrario. ¿Eso qué me va a dar? Me va a dar un sentido de rotación
en forma de las manecillas del reloj. Es decir, es como si este vector ahora estuviera saliendo detrás de la pantalla que estamos apreciando. Por lo tanto, ahora, ¿cuál sería la componente del vector en este punto? Pues nosotros tenemos que aquí existe un pequeño vector, el cual es perpendicular a mi vector RP. Y eso lo vamos a conocer como el módulo del vector BP. ¿Y el módulo cuál es? Pues se denota de esta forma: el absoluto de la multiplicación de la velocidad angular por la distancia que tiene ese vector. Entonces la componente J precisamente es la que nos ayuda para que exista este ángulo perpendicular, y esto lo vamos a llamar ahora sí el vector BP. Es decir, que si nosotros tenemos ahora, chicos, en este punto, o más bien lo hacemos girar, se va a generar un vector que es perpendicular y va a ser el módulo del vector de velocidad que tengamos en ese punto. Y ese módulo va a estar presente en los 360 grados. Es decir, que si yo ahora tengo el vector, ese mismo vector RP en otro tiempo, el vector sigue siendo perpendicular al vector RP y este sigue siendo BP. Entonces es el que me da el movimiento circular, el que me determina la dirección de mi velocidad. No sé si existe alguna duda hasta aquí, chicos. Chicos. No, no, profe. Vale, vamos a continuar. Entonces, como esa componente de 90 grados la podemos, está ayudando a que el vector salga de forma perpendicular, nosotros podemos tener que, en este caso, el ángulo de RP puede ser o va a ser el ángulo de P más menos 90 grados por geometría, donde, en este caso, este signo dependerá si va en contra o en sentido de las manecillas del reloj, ¿vale? Este es el positivo y este es el negativo. A ver, de un momento, voy a borrar. Ahí está. Entonces, si mi vector sale en el plano Z aquí, este va a ser la componente positiva, y si sale en Z menos, el signo va a ser la componente negativa. Entonces, vamos a dejar que este es el fundamento matemático, en este caso de velocidad en un movimiento rotacional puro. Entonces, ahora, ¿qué tenemos? Vamos a ver, o vamos a partir de esta ecuación, que sería de esta, para sacar algo más. ¿Qué pasa si yo derivo la velocidad, chicos? La aceleración, ¿no? Vamos a obtener la aceleración, entonces vamos a sacar la aceleración del sistema, vamos a deducirla. Nosotros tenemos que el vector BP es igual a ¿qué? Sería a J, ¿por quién? Por omega P por RP por la exponencial de J teta P, ¿vale? Esto lo tengo que derivar, y la derivada aquí me va a dar una aceleración en el punto P. Pero aquí, ¿cuál es el detalle que tendríamos que hacer? ¿Cuáles son los que están variando con el tiempo? El RP. RP es constante. Vamos a verlo. Sí. Recuerda. Teta, ¿no? Sería teta P, sí, ¿qué más? Teta P. Y A ver, vamos a ver en esta ecuación, chicos. Se las resalto. Teta P. Y la velocidad angular, ¿no? Exactamente, y la velocidad angular, porque pues si no varía con el tiempo, no sería una velocidad angular. Por lo tanto, tenemos que derivar. ¿Qué hacemos?
pues tenemos que aplicar la regla del producto, ¿no? ¿Cuál es la regla del producto? La pongo como nota aquí, que la derivada con respecto a x de u por b es igual a u por la derivada de b más b por la derivada de u, ¿vale? Entonces vamos a establecer cuál sería mi u. ¿Cuál sería mi u, chicos? Sería teta P. No, es más fácil considerar como b, porque si la consideramos como u, cambia. Vamos a Ah, ok. establecer de izquierda a derecha. Entonces Sería mi la. u va a ser j por la velocidad angular. mm, Y mi b, ¿cuál sería ahora sí? Sería b sería rp por e a la j teta p. Ahora mi derivada de u, ¿qué va a ser? J es constante. Y esto va a ser la derivada de ¿quién? De la velocidad angular con respecto al tiempo. Y mi derivada de b, ¿cuál sería? Cero. No, recuerda, estamos derivando A ver. una exponencial. Esto es igual a j Sí. por J la derivada de teta p con respecto a t, por rp por e a la j teta p. Estamos de acuerdo que ya ok. volvió a salir la velocidad angular en este punto. Y esto Sí. ahora vamos a considerarlo, esta alfa, esta la vamos a considerar ahora como alfa p, ¿vale? Entonces, alfa p, ¿cuál va a ser? Alfa p va a ser la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Ese es mi factor de aceleración. Lo que queda ya derivamos y ahora vamos a sustituir en esa fórmula. Por lo tanto, nosotros sabemos que es u. ¿Cuál es el valor de u? Lo voy a poner un poco más abajo. U sería j por la velocidad angular por la derivada de b, que sería j por la derivada de teta p con respecto a t, rp por e a la j teta p. ¿Están de acuerdo? Más sería b. ¿Cuál sería el valor de b? Este sería b. Perdón. Sería rp por e a la j teta p por la derivada de u. ¿Y cuál sería la derivada de u? Sería j por la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Entonces aquí tenemos que hacer una multiplicación. Aquí quedaría ¿cuánto? J al cuadrado por la velocidad angular. ¿Esto qué sería? ¿La derivada de quién? La derivada de teta p, ¿qué es? La velocidad angular, ¿no? Entonces esto sería la velocidad angular al Cuadrado. rp por e a la j teta p, ¿vale? Más, Sí. ahora sí, sería j. Vamos a poner cuál sería esto, sería ya el alfa p, que sería la aceleración angular, por rp por e a la j teta p. ¿Qué pasa cuando un j lo pongo al cuadrado, chicos? Mm, Bueno, ¿qué es j? J, ¿qué es igual? a ver. J es un número complejo. Y sabemos que es un número imaginario. Ok. Es raíz de menos 1. ¿Qué pasa si esa componente imaginaria la elevo al cuadrado? Aplico propiedad y sé que el cuadrado con la raíz se va. Entonces, en este caso, tendríamos, reordenando los términos, teníamos que la componente j por la aceleración angular multiplicado por rp por e a la j teta p menos la velocidad angular al cuadrado por rp por e a la j teta p.
esto en términos ya vectoriales, nosotros sabemos que esto es que, vamos a decir que alfa P, ahora digo A de P, que es la aceleración del punto P, aquí está, la aceleración del punto P es igual a ¿qué? A J, esto por el vector RP menos la velocidad angular al cuadrado, multiplicada también por el vector RP. Y esta es la componente de la aceleración, chicos. ¿Alguna duda cómo sacamos la aceleración? ¿O dudas en este punto? No sé. Aclaro Sí, dudas. puso la RP, pero ya con la R mayúscula. Bueno, la Sí, del vector. porque recuerda que en este caso RP mayúscula Ujú. es igual a la Ok. distancia por la componente compleja. Entonces, ¿estás de acuerdo que de esta forma tenemos exactamente lo mismo? Sí. Es para ya no tener... Vale. Cuando recuerden, aquí hay dos formas de representar vectores. Muchos autores tienen la maña de colocar una flecha arriba. Sí. Pero cuando lo descompones en sus formas, tenemos que esto es JTP. Entonces, cuando es una RP, significa que minúscula es la distancia, y cuando tengamos una mayúscula puede significar el vector, o cuando tenemos el vector arriba, pues damos por hecho que es un vector, ¿vale? Por eso yo simplifiqué esa ecuación, considerando mi componente imaginaria como J, o puede ser Y, según sea el caso. Entonces, Ok. ¿alguna otra duda con esto? Sí, con el alfa, eso sí me ocasiona un poco de duda. Ok, bien. Alfa, bueno, regresamos, vamos a ponerla aquí. Vamos a poner aquí la nota. Omega P, ¿qué dijimos que era? La velocidad. Bueno, sí. Y alfa P, la aceleración angular. Ahora, el vector BP que obtuvimos en este punto, de un momento, aquí está. Este vector BP es el vector de velocidad. Es muy diferente a la velocidad angular. Y este Ok. es el vector de aceleración. Ok, ya. Son vectores. El A es un vector y el alfa y omega son las velocidades y aceleraciones angulares. ¿Vale? ¿En qué unidades se da Ok. la velocidad angular? En radianes sobre segundo, y la aceleración, Cuando cuadrado. ¿están de acuerdo? Sí. Entonces, esos son vectores. De hecho, a eso voy, compañero. Si ya no hay más dudas, ¿puedo continuar? Sí. Bien. Trato de dibujar lo mejor que puedo en la tableta, ¿vale? Espero que esté claro todo. Vamos a dibujar ahora nuevamente nuestro plano 3 dimensiones. Y esto sería X, esto sería Y y esto sería Z. Vamos a dibujar nuevamente, compañeros, nuestro vector RP. Y aquí un desplazamiento del vector RP que no sabemos. Vamos a poner que esto es RP en tiempo igual a 1 y esto sea RP en tiempo igual a 2. Ya sabemos que aquí se genera un vector, pero ahora vamos a ver el vector de aceleración, chicos. El vector de aceleración lo vamos a considerar en este punto y esto se va a llamar alfa P, que es la aceleración angular. De igual manera, ¿qué es lo que hace? Este vector lo vamos a girar y vamos a tener un movimiento en sentido contrario de las manecillas del reloj, ¿vale?
¿Por qué? Porque aquí es donde mi alfa p es mayor a 0. Toda aceleración angular que sea positiva va a tener este sentido. Es el mismo sentido que hemos estado analizando en este ejercicio. Partimos de este punto, ¿vale? Ahora, si dibujamos nuevamente nuestro eje, aquí tenemos esto y aquí. Eso sería X, Y, Z. Dibujamos nuevamente mi vector. Sin embargo, este va a ser RP en tiempo 1. Y aquí va a estar mi RP en tiempo 2. ¿Qué va a hacer? Ahora lo voy a poner como verde. El vector puede salir perpendicular, pero del lado negativo. Y este vector es, perdón, aquí me equivoqué, no es omega, es alfa. Ahí está. Sería alfa p cuando alfa p es menor que 0. Y este va a dar un movimiento ¿de qué tipo? Este va a dar un movimiento en sentido de las manecillas del reloj. Entonces, ¿están de acuerdo que la velocidad y la aceleración se comportan vectorialmente de la misma forma? Porque aquí ya lo estamos analizando. Ahora nos falta calcular el módulo de la aceleración. Entonces, el módulo de la aceleración es el producto de un momento, aquí lo tengo, ahí está. Sería el vector de aceleración es la aceleración angular por la distancia del vector. Esta aceleración la vamos a llamar como aceleración tangencial. ¿A qué se refiere? Que si ahora yo dibujo un vector en este punto, este va a ser mi aceleración tangencial del punto P. ¿Vale? Y de este punto voy a tener aquí de igual manera la aceleración tangencial del punto P, pero en sentido de las manecillas del reloj. Entonces el módulo del vector, el módulo de aceleración es este. Y con esto yo puedo determinar la componente o la dirección que va a tener, y al final de cuentas va a tener un ángulo de 90 grados. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Bien. Sin embargo, en este caso no es la única componente que tenemos. ¿Están de acuerdo? Porque aquí tenemos que este es el vector de ¿quién? El vector tangencial, la aceleración tangencial. Ahora tenemos otro vector que va en relación a la velocidad angular al cuadrado multiplicado por el vector. En este caso puede ser esto. ¿Qué quiere decir? Que ese tipo de vector lo vamos a considerar como aceleración normal. El vector normal. ¿Y su componente cuál va a ser? Su componente va a ser el vector normal de P va a ser igual a, ¿qué? Aquí que me está diciendo que sería la velocidad angular al cuadrado multiplicado por la distancia. ¿Y eso qué va a generar? Vamos a dibujar un vector que va a ir en contra directamente del vector RP. Ahora va a ser, vamos a ver, paralelo. Si lo vemos así puede ser paralelo al vector RP, pero va a tener esta dirección. Y esto lo vamos a considerar como la aceleración normal del punto P. Y en este caso, ¿dónde estaría ese vector de aceleración normal? Que va hacia el centro de este punto. Sería la aceleración normal. Entonces, en estos dos puntos tenemos ya dos aceleraciones. Una aceleración tangencial y una aceleración normal de acuerdo al sistema de referencia. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Profe, Sí, profe, la diferencia entre la aceleración normal y la tangencial, ¿cuál era? Ok, a ver. La aceleración tangencial es aquella que es igual a la velocidad angular tangencial.
que sería, vamos a dibujarlo, se me acaban los colores, a ver, vamos a dibujarlo aquí todo junto, ¿va? Para que lo podamos analizar correctamente. Aquí sale, y este ya lo elimino. Este lo elimino. Ahí está. Este es el plano X, Y, Z. Vamos a proponer el vector, un solo vector que sería este. Este es mi vector RP. En este vector hay un ángulo que lo vamos a considerar como θP. Vamos a hacer un caso en el que sentido sea positivo. Voy a dibujar en este vector, en esta frontera, este vector que le vamos a dar el nombre de aceleración tangencial, y en este mismo vamos a dibujar algo que se llama aceleración angular, ¿vale? Entonces, ¿qué me está diciendo? La aceleración tangencial tiene igual una componente perpendicular al igual que la velocidad angular. Pero ¿qué me está diciendo? Esta parte, esa componente J es la que me causa esos ángulos de 90 grados en relación a una ecuación. Pero tenemos esta otra componente que me está diciendo que es en relación al cuadrado de la aceleración multiplicado por el vector. Eso quiere decir que este signo menos, ¿qué me va a dar? Vamos a tener un signo, o más bien, una componente en sentido contrario al vector RP, y esto va a ser igual a la aceleración normal. Al igual manera es perpendicular a la aceleración tangencial. En este caso son dos tipos de aceleraciones que tenemos en este vector de aceleración. Pero la primera, la normal, pues va en relación a la segunda parte de mi ecuación, y la tangencial va en relación directa a mi término J que da la forma perpendicular. No sé si ya quedó claro ese punto. Sí, profe. Vale, ¿alguien más, chicos? ¿Todo bien? Bueno, por último, Sí, para profe. poder calcular el ángulo de la aceleración tangencial, esto vamos a ocupar una fórmula trigonométrica que es θ de P, obviamente, más menos 90 grados, donde el signo también depende de mi sentido horario o antihorario. Este es el signo positivo y el signo negativo. ¿Qué va a hacer? Ok. Pues simplemente nosotros sabemos que es conforme salga el vector de aceleración. Si sale en el plano positivo va a tener un sentido en contra de las manecillas del reloj, y si sale en el plano z negativo va a estar en sentido de las manecillas del reloj. ¿Y todo esto para qué, chicos? Pues vamos a hacer la pequeña analogía para conclusión de nuestro curso. Yo partí de un eslabón. ¿Están de acuerdo que esto lo puedo considerar como un eslabón? Y este es el método fijo. ¿Esto cómo se va a llamar? ¿Este va a girar? O la pregunta, ¿este gira completamente? Depende, ¿no? En este caso, Ah, sí. ¿cómo se llama este elemento mecánicamente? Ah, Lo acabo de decir. Junta de junta de revolución. Sí, es una de junta revoluta. revoluta, pero ¿cómo se llama el eslabón? Simple, ¿no? No, vamos a ver. Mancuerna. Manivela. Mancuerna, no, compañero, no. Vale. Entonces se Manivela. llama manivela, ¿vale? Estamos haciendo el análisis de una manivela de forma matemática, por así decirlo. Entonces, doy 5 minutos para sesión de preguntas y respuestas, y si ya no hay nadie, pues sería todo por el día de hoy, chicos.
Igual los que ya deseen salirse desde ahorita está bien, me quedo solamente con los que tengan dudas o quieran aclarar diversos puntos. Profe, ¿si desde qué día va a subir los videos a YouTube? Pues los videos son de casi 2 horas, compañero. Me tardo como otras 2 horas en procesarlos y 1 hora en subirlo. Como a final del día ya lo estoy subiendo aproximadamente porque tengo clase ahorita de 9 a 11. Pero sí, de que lo subo ya yo les comparto en la plataforma o en el grupo de WhatsApp los videos para que los vayan viendo. ¿Vale? Ok, pues. ¿Dudas cómo vamos a hacer las tareas, chicos? No, bueno, yo no. ¿No? ¿No? ¿Los demás? No. Las preguntas generadoras van a ser cada que iniciemos un tema nuevo. Cada semana. Ok. Sí, de hecho ahorita no sé si sus maestros han estado modificando los contenidos o la forma de su plataforma. Eso va en relación a que nos metieron a un curso que quieren que se unifique todo, pero pues tenemos ciertos problemas porque pues estamos hablando de ingeniería, chicos. Yo no les puedo enseñar con presentaciones. Ahorita, por ejemplo, imagínense desarrollar esto con presentación, pues estaría bien cañón. Entonces nos piden forma, entonces vamos a estar modificando la estructura y estamos adecuando la escala de evaluación y sus tareas en relación a lo que nos están pidiendo en Toluca. Realmente nos están pidiendo en Toluca eso, ¿vale? Por otro lado, ¿quién es el jefe de grupo? Ya no me acuerdo. Niño, ¿no? Sí, Así niño. es, profe. ¿Y está Niño? ¿O no está? Sí, Ya se fue a dormir. Ya se fue, muchos estaban con la ¿Estoy? cámara en la cama. ¿Ok? No, Bien. Pregunta, ¿hay algún recurso aquí? creo que no. Todavía no, ¿verdad? No, no hay recurso aquí, no. ¿Saben si sus compañeros están todos en la plataforma? ¿Están todos ya inscritos en mi materia? Se supone que sí, todos. Vale. Bien, entonces, bueno, si ya no hay dudas, voy a estar subiendo información. Las clases serán así, chicos. De hecho, voy a cambiar de tarjeta porque esta no me da mucha resolución para tener un poco más de destreza al momento de hacer las ecuaciones. Requiere un poco más de participación, chicos. Si tienen dudas, a veces sé que no queda la primera, pero digamos que este es el fundamento matemático del mecanismo de 4 barras. Entonces, cuando nosotros desarrollamos el mecanismo, lo modelemos, vamos a ocupar estas fórmulas y posteriormente ya les dejaré su primer proyecto en MATLAB, ¿vale? Vale. Vale, pues bueno, Va. si ya no hay dudas, pues sería todo. Que tengan muy buen día y gracias por asistir, chicos. Vale. Eso es Oiga, todo. profe, Hasta luego, buen día. profe, no se vaya. ¿Qué pasó, compañero? Perdón, ahorita como que siento que sí lo entendí, pero ¿cuál es el movimiento? ¿Es el movimiento rotacional puro? Ajá, todo lo que vimos es movimiento rotacional puro. Vale, nada más para saber el tema y buscar un poco más. Sí, de hecho, la bibliografía, déjenme mostrársela aprovechando. Ah, Profe, ¿solo van a haber conferencias los lunes? no, depende. Ahorita es introducción, lo más seguro que sean todos los días, compañera. Ya cuando estén un poquito más avanzados, estén haciendo sus proyectos, ya no va a haber conferencia, pero mientras, yo digo que sí. Y además, realmente me resulta más sencillo que estar preparando, grabando videos. Ya mejor grabo todo en una sola sesión, ¿va? Yo les notificaré cuándo sí y cuándo no. Bueno, gracias. De nada. Miren, No seas huevona. y lo peor es que estoy grabando esto, chicos, ¿eh? Mi micrófono estaba prendido, perdón. Una disculpa. Ya cuando vean mis directivos me van a juzgar.
Es la participación en clase, profe. Supongo que sí. Este libro, Máquinas y Mecanismos, les da la ayuda para lo que vamos a ver. Elementos de máquinas también. Tenemos este libro también. Se los puedo proporcionar en el grupo ahorita para que lo tengan. Vale. Y este libro, ¿vale? Sí, profe. Entonces, de hecho, lo que yo estoy ocupando es otra bibliografía que realmente no hay ejercicio resuelto, solamente es el modelado, pero me da otra forma de modelado. Y siento que resulta más sencillo que ocupar todo esto, pero pueden empezar a ver. De hecho, aquí no sé si alcanzan a... Vamos a verlo. A ver si no me clausuran o me banean por derechos de autor. Entonces, No, pues en este caso tenemos mecanismos, osciladores, que les pueden aclarar o más bien esclarecer todo este punto. Y ustedes pueden empezar a checar todo. Viene un poco más un poco más desarrollado. Vienen los fundamentos igual matemáticos. Pero si quisieran ver las formas de los mecanismos, de un momento, aquí están. Es que aquí atacan con GeoGebra, aquí está. Aquí están las uniones. Aquí están diferentes elementos. Ya tiene un poco más de conceptos. Por si lo quieren checar, se los subo a la plataforma. Pero realmente no se basen en las ecuaciones porque no las voy a estar ocupando. Voy a estar ocupando otro tipo de ecuaciones, ¿vale? Vale, profe. Vale. ¿Alguien más, chicos? Prof, entonces ahorita nos manda esos libros, ¿verdad? Sí, y ya el video para que lo vean completo, compañero. Gracias. Va, que va. Bien, pues bueno, que tengan buen día, chicos. Y ya no hay más que aclarar. Disfruten su día. Dale, profe. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Hasta luego, profe. Hasta luego, hasta luego.